¿quién eres? ¿Quién eres? Un joven egresado de una prestigiosa universidad, después de terminar sus estudios, va para una entrevista de trabajo. También a una compañía multinacional de tecnología, de las más importantes del mundo. Es entrevistado por uno de los gerentes principales. Era un joven realmente sobresaliente y al ver el hombre al joven le dice adelante, y antes de decirle mucho le dice: yo voy a hacerte una sola pregunta. Si tu respuesta es satisfactoria a esta pregunta, el puesto es tuyo, no hace falta nada más, hoy mismo comenzás. El hombre le mira fijo a los ojos a este joven y le dice: ¿quién eres? El joven se sorprende con la pregunta, queda congelado. Él sabía que no se trataba de cualquier pregunta, algo superficial. Él sabía quién era, ¿verdad? Tenía su currículum, tenía sus notas, había contactado con las referencias académicas, sabía que era uno de los chicos más sobresalientes de esta gran e importante universidad. Él sabía que la pregunta iba más allá, era algo profundo. Es más, en muchas universidades preparan a los jóvenes para este tipo de entrevistas. Habrán leído que esas grandes empresas, en una entrevista no te preguntan qué sabes, cuáles son tus notas, no. Te juegan con este tipo de preguntas para probar tu carácter, porque en una empresa grande lo que se busca es si verdaderamente esta persona que va a entrar tiene el perfil de la empresa. El joven sabía todo eso y comienza a pensar: algo tengo que decir, pero finalmente todo lo que puede hacer es levantarse, agradece al gerente y se va. No pudo responder la pregunta. ¿Quién eres? Es una pregunta intimidante hasta para el más preparado, porque nos desafía a pensar en nuestra identidad. Podemos decir qué hacemos, dónde vivimos, fácilmente podemos responder la experiencia que tenemos acá, allá. Pero responder a esta pregunta profunda, ¿quiénes somos?, puede ser muy desafiante. Llamativamente, una de las primeras cosas que logra o que hace el Evangelio en aquel que es tocado y transformado por él es el conocimiento certero de la identidad de aquel que está en Cristo. El hijo, la hija de Dios es aquel que conoce perfectamente cuál es su identidad y puede responder de forma clara, concisa y certera a esta pregunta: ¿quién eres? Y alguien podría preguntar: ¿por qué es importante saber mi identidad o poder definir quién soy? La respuesta es que un conocimiento certero de nuestra identidad es el primer paso para el camino del shalom, para una paz verdadera y permanente. Necesitamos saber verdaderamente quiénes somos. Así también, aquel que tiene una identidad nublada va constantemente a buscar la paz sin éxito. Como le estaba diciendo, el mensaje del Evangelio en aquel que es recibido produce este conocimiento certero de su identidad. Y hoy quiero ver con ustedes 3 elementos que forman la identidad de un hijo, una hija de Dios que ha sido alcanzado por su gracia. Son elementos entrelazados, no pueden separarse, pero cada uno nos demuestra una arista de la identidad del creyente en Cristo Jesús. Y vamos a partir de la presentación del apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Y el mensaje en esta mañana está fundamentado en este primer versículo de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1, en donde en su presentación nosotros podemos notar que el apóstol Pablo tenía su identidad bien en claro. Pero antes de ir a nuestro primer punto, hay algo que tenemos que notar. Quizá a simple vista no parezca, porque la carta a los Romanos es siempre descrita, y cuando la abrimos pensamos, es una obra maestra. Muchos lo han descrito de esta manera, pero ¿saben qué? Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Roma, y la iglesia que estaba en Roma era la única iglesia a la cual Pablo escribió una carta, la única iglesia que no había sido fundada por Pablo. Todas las demás iglesias que recibieron una carta, a excepción de la iglesia que estaba en Colosa, que no fue directamente fundada por él, sino indirectamente por uno de sus colaboradores,
Pero todas las demás cartas fueron fundadas por el apóstol Pablo, con excepción de la iglesia que está en Roma y que recibe esta carta, que es la más extensa en el cuerpo de los escritos paulinos. Y uno podría preguntarse por qué, pero si nos miramos por una atención, vamos a darnos cuenta que tiene sentido. El apóstol Pablo en la carta a los romanos presenta de forma bien detallada su teología y, como él mismo dice, su evangelio. ¿Por qué? Porque estaba presentándose a una iglesia que lo conocía a oídas, pero que nunca lo había verdaderamente conocido en persona. Es más, era una iglesia que había sido fundada, lo más probable, por judíos que habían tenido la experiencia en el Pentecostés y que volvieron a su ciudad en Roma, y ahí comenzó la iglesia en Roma. No tenía una raíz como otras iglesias a partir de alguno de los apóstoles. Y Pablo en el capítulo 15 le dice a los romanos que él tenía la intención de ir a hacer un trabajo misionero en España. Después de pasar por Jerusalén llevando una ofrenda a los santos de Jerusalén, quería pasar por Roma. Es decir, él quería el apoyo de la iglesia en Roma, que iba a estar mucho más cerca de la misión en España. Recordemos que la base misionera del apóstol Pablo estaba en Antioquía de Siria, y muy lejos de lo que sería una misión en el extremo ya de Europa, en España. Él quería el apoyo de los romanos o de la iglesia que estaba en Roma. Entonces era muy importante la manera de presentarse. Es como que en su carta Pablo estaba respondiendo a la pregunta: ¿quién eres, Pablo? ¿Por qué te tenemos que apoyar? Entonces Pablo describe su teología, describe su evangelio, y en la misma presentación nosotros podemos notar que, lejos de agrandar su propia persona, lo que Pablo describe, es su identidad en Cristo. Y en esta presentación vemos características que son reales, son marcas de todo hijo e hija de Dios. Sin dudar, Pablo escribe, y leemos Romanos capítulo 1, versículo 1. Se presenta a sí mismo diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A partir de este texto vamos a ver los elementos de la identidad de todo cristiano, que podemos resumirlo en 3 verbos. Van a ser nuestros 3 puntos también en esta mañana. El creyente, el hijo de Dios, es alguien que ha sido encontrado, alguien que ha sido transformado y alguien que ha sido llamado. Todo hijo, toda hija de Dios tiene como elementos de su identidad, puede responder a la pregunta: ¿quién eres? De esta manera: soy alguien que he sido encontrado, transformado y llamado. Así que vamos a nuestro primer punto. Muchos sabrán que aquí hay un grupo de jóvenes que comenzó una obra primeramente entre el pueblo de los H, trabajo misionero ahí de discipulado. Ya ahora se ha extendido el ministerio Yahá, siempre estamos orando por ellos, apoyándolos también como iglesia. Ellos comenzaron con el pueblo H, tienen varias comunidades desde el centro al este del país. Y son un pueblo muy particular, los H, pueblo muy amoroso. Y una de las cosas que hacen los H cuando uno va y ya te toman cariño es te ponen un nombre en H. Y a mí recuerdo que me habían puesto un nombre en H, pero no me acuerdo, ¿verdad? Acá veo que está Oscar, seguro después me va a decir cuál es su nombre en H. Están también hermanos Francisco, Irene. Pero los nombres en H, ellos siempre te ponen de acuerdo a lo que vos pareces y te relacionan con un animal, ¿verdad? Uno de los nombres, por ejemplo, es Carayay. Así que si vos tenés una cara medio de carayá, ¿verdad? Ese va a ser tu nombre, ¿verdad? Recuerdo que había también uno que le ponen, no me acuerdo cómo es en H, ¿verdad? Pero chancho salvaje, ¿verdad? O está pájaro tal cosa, ¿verdad? Y ese es el nombre. Entonces el nombre describe mucho cómo es la persona. Lo mismo pasa con los apodos. Nosotros podemos tener un nombre, pero el apodo es el que te describe realmente, ¿verdad? Y ocurre algo muy singular en nuestras vidas. Hay veces que eventos en nuestras vidas
crean un apodo para nosotros que verdaderamente ya nos describe incluso por el resto de nuestras vidas. Pasa con los abuelos, ¿verdad? Tienen un nombre, pero a partir del evento, del nacimiento del nieto, ahora ya pasa a ser tata, ¿verdad? Oma, abu y otro tipo de, ¿verdad? Y todos ya le conocen así. A veces en la familia hay uno de los miembros de la familia chiquitito, no puede decir el nombre de fulano y le dice como le dice y ese se queda. Entonces el apodo apunta a aquel evento que transformó la identidad de alguien. Por más de que a algunos tal vez no les guste, el que es abuelo ya es abuelo. Ya no puede cambiar su identidad. Y a veces ese apodo marca. Ocurre cuando uno termina su carrera. Ahora ya es llamado licenciado, doctor, ingeniero. Y el título va tan entrelazado con la identidad que a veces uno hasta puede olvidarse de cuál es el nombre, ¿verdad? El doctor tal nomás yo le conozco, ¿verdad? O el ingeniero. Esos nombres van entrelazados con la identidad, pero apuntan a un evento en específico en nuestras vidas que nos otorgó ese cambio de identidad. Es sabido que en la Biblia el Señor cambió los nombres de varios personajes. Abraham, Sarai, el Señor les cambia el nombre. A Jacob, Dios mismo le cambia su nombre a Israel. En el Nuevo Testamento el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice: tú serás llamado Cefas. Traducido es Pedro o piedra. El Señor le cambia el nombre a Pedro. Y ese cambio de nombre apunta a un evento que transformó la identidad de estos personajes. Un cambio de nombre es señal de un cambio de identidad. Ahora, en el caso de Pablo, llamativamente el Señor no le cambió el nombre. A veces nosotros pensamos, Pablo era Saulo y Dios le cambió el nombre a Pablo. Pero no hay un registro de que haya sido el mismo Señor quien le dijo: Saulo, ahora serás llamado Pablo. Más bien Pablo es la latinización, es decir, el traducirlo al latín el nombre Saulo, que está en hebreo. Y lo que nosotros tenemos como Pablo es la traducción de la transliteración de ese nombre latino en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Paulos, nosotros lo traducimos en español como Pablo. Sin embargo, es muy interesante. Pablo bien pudo haber utilizado su nombre original, Saulo, pero él adoptó ese nombre Pablo, que de cierta forma estaba conectado con su misión, porque él era el apóstol a los gentiles. Y él ya no usaba su nombre en el idioma original, sino el nombre universal, porque su misión de parte del Señor era esto. Y en su nombre, él al describir su nombre, también estaba escondiendo una historia muy particular. El mismo nombre de Pablo apuntaba a un evento en su vida que lo transformó completamente. El nombre Pablo representa el encuentro de este hombre con el Señor. Pablo, ya no Saulo, era un hombre que se había encontrado con el Señor, o que el Señor lo había encontrado. Esta es una de las características de la identidad del cristiano. Ha sido encontrado, hallado por el Señor. Para Pablo esto ocurrió unos años atrás, camino a Damasco. Mientras iba en una misión para arrestar a cristianos, como dice la palabra, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este era el espíritu de Pablo. Él respiraba odio hacia los cristianos y se le aparece en el camino un resplandor del cielo y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese momento transformó completamente la vida de este hombre. Ese encuentro significó que este hombre era alguien completamente diferente. Nunca más sería igual. Hermanos, esto es vital para comprender la identidad de un cristiano. Esta identidad no puede existir sin un encuentro real con el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que ha habido un encuentro real con Dios? ¿Cómo lo sabemos? Lo que determina este encuentro,
o que es real este encuentro, no es nuestra experiencia, porque cada uno tiene una experiencia diferente. Lo que determina que ha habido en una persona un encuentro real con el Señor es que la presencia de Dios está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Esa es la marca verdadera de que alguien ha tenido un encuentro con el Señor. Es sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo, quien nos quita las vendas, transforma nuestras mentes y nos pone en el camino del Señor y nos preserva hasta el fin. El apóstol Pablo escribía a Tito lo siguiente en capítulo 3, versículo 5 de su carta a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la marca de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Hay muchos que tienen grandes historias de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y da gusto escuchar esto. A veces el Señor utiliza esto para fortalecer nuestra fe. Cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Pero esos eventos y esas experiencias no son la marca de que hemos tenido un encuentro real. La marca de que hemos tenido un encuentro real es que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque todos vamos a tener experiencias diferentes. Pero esto es real en cada creyente. Es sellado por el Espíritu Santo. Y esa es la marca de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Esta es la identidad del Hijo de Dios. Alguien que ha sido encontrado. El Hijo de Dios, cuando preguntado sobre su identidad, podrá decir con certeza, si nos preguntan ¿quién eres? Podremos decir con certeza: soy un hombre encontrado por Dios. Soy una mujer encontrada por Dios. Esto me define a mí. Esto es quien yo soy. ¿Quién soy? Soy alguien que he sido encontrado por Dios. ¿Cómo lo sé? Su Espíritu vive en mí. Esto yo soy. Esta es mi identidad. La primera marca entonces de la identidad del creyente es alguien encontrado, y la señal de esto es que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sellado. Pasamos a la segunda marca de la identidad del creyente. Creyente es alguien que ha sido transformado. El encuentro produce cambio. La vida de Pablo es ejemplo de esto. Como le estaba diciendo, da gusto escuchar historias extraordinarias de conversión. Pero la identidad del cristiano abarca su vida toda. No se limita a una experiencia puntual, por más extraordinaria que sea. Nosotros solemos decir a veces a una persona, cuando le presentamos la palabra, el evangelio, le decimos: tenés que aceptar al Señor Jesús. Y si bien en un contexto particular esto tendría sentido, tenemos que recordar que Jesús nunca le dijo a nadie: aceptame. ¿Sabían ustedes eso? Jesús, al encontrarse con la gente, nunca le dijo a nadie: aceptame. Jesús le decía a las personas, a sus discípulos: sígueme. Porque hay muchos que dicen: yo acepto, es decir, estoy convencido de lo que Jesús dice es verdad, que Él es real, que todo lo que se dice es cierto, que la palabra de Dios es linda. Pues el Señor nos dice: acepta esto. El Señor nos dice: seguime. Y cuando seguimos al Señor, somos transformados por Él. No es que aceptamos a la distancia, lo seguimos de cerca. Esa es la marca de aquel que ha sido encontrado por el Señor. La transformación en la vida de Pablo se resume en la frase que él utilizó. Él se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Siervo proviene del vocablo griego doulos, que es el vocablo para esclavo. De esta manera se describe el apóstol Pablo. Yo soy un esclavo de Jesucristo, yo soy siervo del Señor. La conversión de Saulo es la conversión de alguien que no tenía vicios. Este hombre no tenía vicios. Era un buen judío. Alguien que según sus parámetros amaba y obedecía a Dios. Probablemente más que los judíos comunes. Si le preguntaban a Saulo antes de encontrarse con el Señor, él iba a decir: yo amo a Dios, amo su ley, obedezco. Era alguien que según sus parámetros estaba avanzando el reino de Dios, porque Pablo pertenecía al ala de los fariseos más radicales, aquellos que pensaban que no había que esperar el reino, sino que había que actuar para que el reino venga. Y parte de esa acción
era perseguir a aquellos que se desviaban de la ley, entre ellos los cristianos. Entonces su celo era tal que según sus parámetros, él era aquel que estaba peleando por avanzar el reino de Dios. En pocas palabras, Pablo estaba haciendo su propia voluntad creyendo que hacía la voluntad de Dios. Esto, mis queridos hermanos, es la definición de religión y religiosidad. Pensar que hacemos la voluntad de Dios cuando en realidad estamos haciendo nuestra voluntad. Pensar que estamos haciendo las cosas para Dios cuando en realidad estamos haciendo las cosas para nosotros. Pero ahora, tras su encuentro con el Señor, el apóstol Pablo se describe como siervo, como esclavo de Jesucristo. Y saben que cuando el Señor se encuentra con Pablo y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben cuál fue la primera reacción de Pablo que nos demuestra ya su transformación? Él le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes él estaba avanzando su agenda, pensando que hacía la voluntad de Dios, que le hacía un favor a Dios. Yo estoy persiguiendo a esos que están en contra de la ley. Él estaba poniendo su voluntad por encima de la de Dios. Pero cuando verdaderamente se encuentra con el Señor, enseguida vemos una transformación. Ya no avanza su agenda. Lo único que él puede decirle al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, yo diría casi de forma jocosa, porque Pablo era un hombre determinado, orgulloso tal vez. El Señor le dice: andate a tal lugar, ahí se te va a decir qué vas a hacer. Ni siquiera le dice nada. Pero Pablo comienza a caminar como aquel que es siervo de Jesús, dependiente totalmente de Él. El cristiano es alguien transformado, es un siervo del Señor. Y esta frase que utiliza Pablo hace referencia a los siervos de Jehová, a los profetas, lo cual indica el servicio a una autoridad superior, total dedicación, total disposición, total obediencia. Todo esto está en esta frase. El cristiano es alguien transformado, es siervo de Jesucristo. Pablo escribía también a los Corintios, en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, decía el apóstol, somos transformados. Al seguir al Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Hijo de Dios, cuando preguntado por su identidad, podrá responder con certeza. Si le preguntan quién eres, el hijo, hija de Dios va a decir: yo soy un siervo de Jesucristo. Esto es lo que a mí me define. Yo soy un siervo de Jesucristo, transformado y siendo transformado, totalmente a su servicio. Si quieres saber quién soy yo, soy alguien que está completamente al servicio de Jesús. Esta es mi identidad. Y vamos a nuestro último punto. Dijimos que según lo que Pablo dice y su propia presentación, vemos que el creyente, su identidad puede describirse de la siguiente manera: es alguien que ha sido encontrado, es alguien que ha sido transformado. Y en nuestro último punto, el creyente es alguien que ha sido llamado. Decía Pablo, llamado a ser apóstol. Y la segunda frase que describe la primera, apartado para el evangelio de Dios. Dije al inicio que las características que vimos están entrelazadas, no pueden separarse. No es que Pablo al presentarse dice: yo soy Pablo, un día el Señor me encontró y después fui transformado y después fui llamado. No. Estos elementos de la identidad del creyente no pueden separarse. Y si bien en la práctica muchos experimentan estas características en un aparente proceso, nadie puede decir que ha sido encontrado por Dios, que tiene su espíritu, pero que no ha sido transformado. Nadie va a poder decir esto. El que es encontrado es transformado y sigue siendo transformado por el Espíritu de Dios que mora en él. Así también, nadie que ha sido transformado y es transformado por el Señor podrá decir: yo no tengo ningún llamado. Nadie va a decir: yo fui transformado por el Señor, pero vos sabés que no tengo ningún llamado. Nadie va a poder decir: yo he sido encontrado por el Señor, pero no soy transformado.
Y si bien en la práctica, como dije, tal vez podemos ver en nuestras vidas como un proceso, al encontrarnos con el Señor, ya somos transformados y comenzamos el proceso de transformación que va a continuar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y recibimos ya su llamado. En nuestro caminar tal vez ese llamado va a ir tomando formas específicas, particulares, pero el llamado está. Como tercera característica de su identidad, Pablo escribe que él es llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está diciendo aquí que su propósito, su razón y su visión de vida se fundamentan en una comisión. Es como que Pablo le dice a los romanos: yo no le escribo a ustedes por mi propia ambición, no le escribo por mi propio plan, no es que yo tengo mi propio proyecto. Yo le escribo a ustedes porque he sido encomendado y llamado por Dios mismo. Y esta encomienda para Pablo fue clara desde un inicio. Cuando él relata su conversión en Hechos 22-21, comenta que el Señor le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo fue encontrado, fue transformado y ya fue llamado. Ahora, por mucho tiempo se ha tenido la tendencia de limitar el llamado a un llamado en particular. En el caso de Pablo, a los apóstoles, misioneros, pastores. Es cierto, Pablo tenía un llamado único, irrepetible, pero su llamado particular estaba en virtud del llamado general y principal. ¿Cuál es este llamado? Llamativamente el apóstol Pablo, en su misma introducción en la carta a los romanos, escribe lo siguiente a la iglesia. En el versículo 7 del capítulo 1, él escribe lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y después, ¿qué le dice a la iglesia? Llamados a ser santos. Santo significa apartado, como también Pablo escribe: apartado para el Evangelio de Dios. Esto, mis amados hermanos, es real para todo creyente. Somos apartados para el Evangelio de Dios. Hermanos, esto quiere decir que mucho más importante de lo que podamos alcanzar según nuestros parámetros humanos, mucho más importante que nuestro éxito personal, está nuestro llamado a ser testigos del Señor. El Hijo de Dios, cuando preguntado sobre su identidad, podrá decir con certeza: si nos preguntan quién eres, podremos responder: soy alguien llamado a ser santo, apartado para dar testimonio de mi Señor. Esto es quién soy yo. Como conclusión, el shalom, la paz verdadera, comienza con una identidad bien marcada. Y menciono tres cosas a la luz de lo que hemos visto en la presentación de Pablo. Primero, sin Cristo, sin un encuentro real con Él, la paz verdadera no es posible. Porque Jesús mismo es la paz. Y la marca de que hemos tenido un encuentro con el Señor no es que hemos visto tal vez una visión, tenido un éxtasis, aunque esto no está excluido, puede ser, pero ese evento no marca que nos hemos encontrado con el Señor. La marca de que nos hemos encontrado con el Señor es que su Espíritu está en nosotros, mora en nosotros. Tenés al Espíritu de Dios en tu vida. Esa es la marca verdadera de que has sido encontrado por el Señor. Y sin Jesús no hay paz. Segunda cosa, sin un corazón transformado, la paz verdadera no es posible. Un corazón no transformado irá deambulando toda su vida en busca de paz sin encontrarla, sin éxito. Solamente un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios va a poder experimentar la paz que solamente Él puede dar. Y tercero, sin un llamado eterno, la paz verdadera no es posible. Si nuestras metas, ambiciones, sueños están en el plano terrenal solamente, podemos tener por seguro de que nunca encontraremos la paz verdadera. Porque nunca será suficiente. Vamos a alcanzar una meta y después vamos a decir: ahora ya quiero otra cosa. Llegamos acá, vamos a decir: ahora quiero esto. Tenemos mucho de esto y decimos: ya tengo mucho de esto, ahora qué más. Sin una meta eterna, sin un llamado eterno, la paz verdadera nunca estará presente. Pero si nuestro llamado es claro, ser santos, ser testigos del Señor, podemos tener por seguros que cuando nos toque partir, lo haremos en la paz hacia el gozo de nuestro Señor. Aquel
que tiene el llamado bien en claro, va a escuchar en el día que tenga que partir: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y todas las cosas pequeñas, medianas o grandes que habremos alcanzado en estas vidas quedarán olvidadas, porque hemos de entrar en el gozo de nuestro Señor. Si es que hemos tomado este llamado eterno nuestro, el privilegio maravilloso que el Señor nos ha dado de diversas maneras de ser testigos de Él con nuestras vidas y palabras. Ahora quiero terminar, mi hermano, mi hermana, animándote a que te aferres a esta identidad que tiene sus lazos en la eternidad. ¿Quién eres? El enemigo, cuando nos quiere robar nuestra paz, nos hace olvidar de quiénes somos. Y nos hace que constantemente estemos pensando: ¿qué es lo que no tenemos? No alcancé todavía esto en mi vida. Esto hice mal, me está marcando. Eso hace el enemigo, hacernos olvidar, nublar nuestra identidad. Pero cuando recordamos nuestra identidad, entonces podemos vivir en el shalom. Esto es quienes somos, mis queridos hermanos. Aquellos que hemos, por la gracia de nuestro Dios, sido encontrados por Él y sellados por su Espíritu. Esto es quienes somos. Aquellos que tenemos una nueva naturaleza por el poder de Dios y su misericordia, un corazón transformado. Esto es quienes somos. Todas nuestras metas están sujetas a esto. Somos llamados a ser santos, apartados para dar testimonio del Evangelio de nuestro Dios. Esto es quienes somos. Esto es lo que va a extenderse en la eternidad. Nada más. Que el enemigo no te robe esa identidad. Y si aún hoy no estás seguro de quién eres, que hoy sea el día que puedas rendirte al poder de Cristo. Porque Él dice que todo aquel que invoque su nombre será salvo. No hay otra forma. Yo no puedo hacer esto por vos. Yo no te puedo dar paz. Yo no puedo acá venir a hacer algo para imponerte paz. Paz la tiene aquel que ha sido encontrado por el Señor. La buena noticia es que Él te está llamando. Que hoy sea el día en que te rindas a Él. Para que tengas un corazón transformado y un llamado claro, un llamado eterno. Les invito a los que estamos aquí que puedan inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Y si hay alguien que no está seguro de estar en Cristo, la palabra dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor Jesús vino y derramó su sangre para el perdón de tus pecados, justamente para que puedas vivir en su paz, en su shalom. Pero nadie más te puede dar esto, solamente Él. Encontrándote con Él, que su Espíritu Santo venga a tu vida. Y si no estás seguro de esto, te invito a que puedas hacer una oración conmigo de corazón y pedirle ayuda, socorro al Señor, porque eso es lo que nosotros podemos hacer. No se trata de nuestra fuerza ni de nuestra obra, sino de aquello que Él ha hecho. Y ora conmigo y decirle: Señor Jesús, te necesito. Yo no tengo paz, Señor. Necesito que quites de mi vida el pecado, que cambies mi corazón, que me des un llamado claro, eterno, que vengas a mi vida. Ya no sé qué hacer, Señor, te necesito y me rindo a ti. Transforma mi ser. No quiero aceptarte, sino quiero seguirte. Ven a mi vida, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y a vos, mi hermano, mi hermana, que tal vez el enemigo ha logrado quitarte la paz, vamos a orar y pedirle al Señor que pueda refrescar nuestra memoria y que podamos recordar quiénes somos en Cristo, encontrados, transformados, llamados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quiero entregarte la vida a mis hermanos. Señor, tú conoces su situación. Tal vez el enemigo los está zarandeando, queriendo, Señor, robarle esa paz que le corresponde en ti. Que tu Espíritu pueda refrescar su memoria y traer seguridad a su ser, de que su identidad está en ti.
que su identidad es haber sido encontrado por ti, estar sellado por su Espíritu Santo, haber sido transformado y seguir siendo transformado por ti, Señor, haber sido llamado para dar testimonio de ti. Señor, que el enemigo no nos haga concentrarnos en aquellas cosas terrenales que nos falta, que no hicimos, que hicimos. Que tu Espíritu nos recuerde, Señor, que este es nuestro llamado sublime. Hemos sido apartados para el evangelio tuyo, Señor, para ser testigos de ti. Que ese sea nuestro gozo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que tú sigas obrando en medio de nosotros, por medio de tu palabra. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos.